Hemos leído en Levítico capítulo 19. Yo diría, a juzgar por las caras de algunos, que no es el libro preferido para hacer el devocional, el libro de Levítico, ¿no? Pero nos alegramos mucho, está en la palabra de Dios, es un libro precioso, y el capítulo que hemos leído es el corazón del libro de Levítico. En él encontramos sus más preciadas enseñanzas, ¿no? Y el resumen de las mismas. Así que quisiera, en primer lugar, destacar la importancia de este capítulo con las palabras introductorias del mismo. En el versículo primero, Levítico 19:1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Estas palabras de introducción, habla a toda la congregación, las podríamos decir nosotros también hoy, ¿no? Es el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para vosotros, y en un sentido a mí también me ha dicho, habla a toda la congregación con estas palabras que tenemos aquí. Y solo aparecen, esta introducción, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, solo aparece otra vez en la Biblia, en el libro del Éxodo, capítulo 12, cuando se introduce la importante celebración y ley que tenía que ver con la Pascua. No hace mucho, hace un par de domingos, estuvimos hablando de la Pascua, de cómo fue instituida y de cómo el Señor Jesús, recogiendo las tradiciones judías de la Pascua, ve en su obra a nuestro favor, en su obra redentora en la cruz, el cumplimiento de la Pascua, hasta el punto de que el Nuevo Testamento dice, señalando a Cristo, Cristo es nuestra Pascua. Y Juan Bautista, cuando le vio, le señaló y dijo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿no? Recordando también con esa frase la institución de la Pascua y de cómo el animal sacrificado en lugar del primogénito y su sangre rociada sobre esa familia en el dintel de la puerta era un símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único que es digno de abrir el libro sellado con los 7 sellos de Dios. Juan lloraba porque no se encontraba nadie digno de abrir el libro hasta que se enfocó en el Cordero de Dios que estaba delante de la presencia de Dios Padre como sacrificado, un cordero como inmolado, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que tenemos realmente algo importante delante en este capítulo, que quizá para alguno de vosotros era un capítulo perdido ahí en medio del libro de Levítico. Tenemos realmente algo muy importante, algo introducido de una forma muy enfática, y además tenemos aquí los 10 mandamientos. Estamos todos, quiero decir, además, porque estamos mucho más familiarizados con el libro del Éxodo, capítulo 20, cuando Dios les da a su pueblo en el monte Sinaí los 10 mandamientos. Y después también estamos familiarizados con ese momento tan solemne en el que Moisés les recuerda cuando fueron entregados los 10 mandamientos, justo antes de entrar en la tierra prometida, y que encontramos en Deuteronomio capítulo 5. Así que tenemos aquí un capítulo realmente especial, que sin que en el encabezamiento se nos diga el decálogo, si lo repasáis desde el principio hasta el final, veréis que cada uno de los 10 mandamientos aparecen en este capítulo y son aplicados a nuestra vida en este capítulo 19 de Levítico. Si el capítulo 19 es el corazón del libro, el versículo 2 es realmente la clave para entender de lo que nos va a hablar. De hecho, en el culto de oración de este miércoles estuvimos hablando de la primera mitad del capítulo 19 y nos dábamos cuenta de hasta qué punto este versículo, santos seréis, porque santo soy yo, dice Jehová nuestro Dios, hasta qué punto este versículo refleja y resume el contenido de los 16 mandamientos que encontramos en este capítulo. 16.
¿verdad? Si los contamos desde el principio y vamos enumerando, veremos que aparte de los 10 mandamientos se mencionan aquí otros 6 estatutos, mandamientos, ordenanzas, como le queráis llamar, que nos transmiten la voluntad de Dios para su pueblo, para que pueda vivir en santidad. ¿Pero qué es vivir en santidad? Porque cuando alguno, en este país que vivimos, cuando hablamos de santos, enseguida se nos va a las personas, lo primero que les viene a la mente es pues los santos que canoniza la Iglesia Católica o aquellas estatuas que representan a los santos de la antigüedad, a los santos que ha tenido la historia de la Iglesia. Pero aquí nos habla de la santidad en otro sentido. La santidad es una vida conforme a la voluntad de Dios, es una vida ordenada, es una vida disciplinada, es una vida en la que no hay confusión, no hay caos. El pecado trae el caos a nuestra vida, pero la obra salvadora de Dios, la obra santificadora del Espíritu Santo, nos sitúa en una vida ordenada y disciplinada, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Hacedlo todo decentemente y con orden, ¿no? Esto siempre se lee, sobre todo cuando va a haber una reunión de iglesia, pues dice, a ver qué va a pasar. Hacedlo todo decentemente y con orden. No, hacerlo todo decentemente y con orden, como lo dice muy claramente, es hacerlo todo. Que toda vuestra vida, dice el apóstol Pedro, que todas las áreas de vuestra vida sean santas y estén santificadas por Dios, que reflejen al Dios de amor, al Dios de orden, que es nuestro Dios. La santidad, por supuesto, también se expresa en una vida moral, en una vida en la que las buenas obras, hacer el bien, hacer lo recto, hacer lo correcto, es importante y se refleja bien en cada situación en la que estamos. La vida santa no se trata de una idea mística, de apartarnos del mundo, como algunos que ingresan en un convento para decir, se acabó, yo ya no formo parte de este mundo, no quiero saber nada, me retiro, me repliego aquí. El pecado nos sigue a donde vayamos, por más grandes y gruesos que sean los muros del convento de clausura o del convento del tipo que sea, el pecado que llevamos dentro nos acompañará y estará allí dentro con nosotros. Y el mundo seguro que encuentra una manera que en las relaciones entre seres humanos ese pecado que cada uno de nosotros llevamos fructificará también ahí, aunque estemos con gruesos muros separados del mundo exterior. Así que la vida santa no es salir del mundo, sino mantenernos puros en este mundo, mantenernos santos y llevar una vida agradable delante de Dios en este mundo. Nuestra vida debe ser distinta, no de una forma forzada, no de una forma artificial, no con una larga lista de esto sí, esto no, sino que nuestra vida debe ser distinta porque el Dios Santo se refleja en ella, porque el Dios de amor y misericordia ha transformado nuestras vidas a la imagen de Jesús. Esta es la razón por la que nuestra vida debe ser diferente. Cristo oraba por los suyos, por los que estaban en el mundo, no para que salieran del mundo, sino para que fueran guardados del mal. Y esa sigue siendo la idea, una vida moral, una vida recta, una vida pura para la gloria de Dios. El resto del capítulo, lo que ha leído Ariadna hace un momento, refleja todos estos mandamientos y estatutos de Dios. Y como broche de oro, una y otra vez, se repite casi tantas veces como mandamientos hay, la frase yo, Jehová, vuestro Dios. Porque resulta que esta es la verdadera razón por la que debemos ser santos y vivir santamente. Porque el Señor es nuestro Dios. Y le hemos dado, ¿qué sucede cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Vamos a pensar, ¿qué está sucediendo en la vida de una persona que recibe a Jesús como su Señor y Salvador?
Suceden muchas cosas, algunas antes, previamente, otras simultáneamente, otras inmediatamente después. Nacer de nuevo. Amén. Amén. Nacemos de nuevo, pero en un sentido la persona que recibe, porque para nacer de nuevo hay que recibir a Jesús, así lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿verdad? Hay que recibirle como tu Señor y Salvador, tienes que recibirle. Su pueblo le rechazó, vino al mundo que había creado y el mundo rechazaba esa luz admirable que estaba en medio de él. A los suyos vino, pero los suyos no le quisieron recibir, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios les ha concedido que sean hechos hijos de Dios. A aquellos que le reciben y confían en Él. ¿Pero qué puedo hacer?, le decía el carcelero a Pablo. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? No puedes hacer nada. Dios lo tiene que hacer por ti. Lo que sí que podemos es pedirle a Dios que lo haga. Lo que sí que podemos es pedirle perdón a Dios. Lo que sí que podemos es arrodillarnos delante del Señor y pedirle que nos guíe al arrepentimiento. Pero en lo que tiene que ver con nuestra salvación, la obra es de Dios. Previo a que nosotros hagamos nada, viene el Espíritu a nuestra vida que nos convence de pecado, de mi pecado, de juicio y de justicia, de esa justicia con la que Cristo puede revestir mi vida llena de injusticias, llena de defectos, llena de pecado. Pero el Señor puede perdonarme gracias a su obra redentora en la cruz, en la que murió por nuestros pecados. El Señor perdona y limpia, nos purifica de todos nuestros pecados y además nos reviste de su justicia, ¿no? Y esta maravillosa obra es la que fundamenta nuestras vidas salvas y santas. Porque cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, si no entiendes bien una serie de grandes verdades, en primer lugar es que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que dependemos de Dios, que dependemos de su gracia, que hasta ese momento de nuestra vida quizá nos hemos caracterizado por ser personas individualistas, independientes, egoístas, llenas de diferentes formas de maldad, de maldades que cometemos hacia nosotros mismos o hacia los demás, pero sobre todo hacia Dios, una actitud de indiferencia hacia Dios, de rechazo de Dios, de blasfemia de Dios, de estar en contra de Dios y de su voluntad. Y en el momento que recibimos a Jesús, lo que estamos diciendo es: Señor, necesito que tú hagas tu obra de salvación. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que tú me salves, porque yo no puedo salvarme a mí mismo. Pero también le estoy diciendo: te reconozco y te recibo como mi Señor. Jesús tiene un par de frases en los evangelios que son realmente como un dardo certero que se clava en la diana de nuestro corazón. Él nos pregunta: ¿y por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? A ver, ¿a qué viene tanto Señor, Señor, si después no haces lo que yo te digo? Porque cuando recibes a Jesús como tu Señor, estás reconociendo que Él tiene la legítima autoridad sobre tu vida. ¿Verdad? En griego había dos palabras para Señor: Kurios y Déspotes. Había más, en hebreo Adonai, ¿no? Es la traducción preferida de los autores inspirados del Nuevo Testamento para la palabra Jehová, es Señor, Kurios. Pero esas dos palabras, pongo la comparación, el contraste entre estas dos. Cuando se utiliza Kurios, se destaca aquel que tiene la legítima autoridad. Normalmente en el Imperio Romano, en la época que se escribe el Nuevo Testamento, el señor lo era si tenía esclavos. Si no, no era señor de nada. Era aquel que tenía esclavos y propiedades, aquellos podían considerarse con el título, legítimamente con el título y trato de señor. Entonces lo que está diciendo Jesús es
que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque lo que cuenta no es que lo digas, sino que eso que corresponda a una realidad espiritual en tu vida. Que realmente tú estés de rodillas reconociendo que Jesús, el Curios, aquel que tiene el nombre sobre todo nombre, tiene legítima autoridad sobre tu vida. Porque la palabra déspota, que ha cogido una muy mala significación con el paso de los siglos, ¿no? Hoy en día el déspota es el que abusa de su autoridad. En aquella época se aplicaba la autoridad, pero no destacaba el elemento de legitimidad. Era simplemente el que tenía la autoridad. Legítima o no, era una persona que tenía y ostentaba gran autoridad. De esta manera se podía hablar del déspota de una casa, es decir, el patriarca de la familia, no porque se criticara su forma de ejercer la autoridad, sino simplemente porque era el que tenía la autoridad. Repito la idea de que con los siglos han pasado 20 siglos y esta palabra ha cogido un sentido muy peyorativo. Hoy en día tratar a alguien de déspota no es halagarle en ningún sentido, ¿verdad? Pero el kit de la cuestión, lo que me importa mucho que tengamos ahora muy claro todos los que estamos aquí, es si hemos reconocido que Jesús es nuestro Señor y que tiene legítima autoridad sobre nuestra vida para decirnos qué hemos de hacer y qué es lo que no debemos hacer. Porque en definitiva, esta es la cuestión. Este es el cambio, esta es la conversión, que hasta conocer a Jesús cada uno ha vivido como bien le ha parecido, pero a partir de ese momento es que yo me doy cuenta de que necesito poner mi vida en las manos de Jesús para que Él la dirija en todas sus áreas. A partir de aquel momento mi experiencia o la tuya se parece a la del apóstol Pablo cuando queda cegado camino de Damasco y al ver a Jesús primero pregunta, Señor, ¿quién eres? Y cuando Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar, coces contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo perseguía a la iglesia, pero el Señor se lo había tomado como algo muy personal, como si le persiguiera a Él, porque quien nos toca a nosotros está atentando contra el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. En ese sentido, la respuesta de Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es muy clara. Pablo primero preguntaba quién eras. ¿Quién eres, Señor? Cuando Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces en ese momento Pablo cambia, se da cuenta de la gravedad de su situación. Y hay una verdadera, para mí ese es el momento en el que hay una verdadera conversión, en la que el perseguidor de la iglesia se pone de rodillas a los pies de Jesús para decirle, Señor, te quiero servir, te quiero seguir, ¿qué quieres que haga? Y cada uno de nosotros tendría que haber llegado a ese momento crucial de su vida. Señor, ¿qué quieres que haga? Pablo ponía en sus cartas, os habrá llamado la atención, Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Por qué lo ponía? Porque había una ley en el Imperio Romano que el que era esclavo, es decir, que no era un hombre libre ni era una persona con los privilegios de la ciudadanía romana, el que era un hombre libre no tenía por qué hacerlo, pero el esclavo debía poner en su correspondencia de quién era esclavo, porque no era un hombre libre como los demás, estaba bajo la autoridad y bajo las órdenes de su Señor. Y Pablo en todas sus cartas cumple esa normativa romana y pone, Pablo, nuestras versiones traducen más suavemente, siervo de Jesucristo, en realidad es esclavo de Jesucristo, para hacer lo que Él diga, para ir donde Él me mande, para obedecer su voluntad, para predicar su evangelio, a todos soy deudor. Así pensaba Pablo, así vivía Pablo. Y entonces, la verdad es que esto nos hace entender que la santidad es obedecer a aquel al que hemos reconocido como Señor y Salvador, entendiendo que tiene una legítima autoridad sobre nuestras vidas, doblemente legítima, porque es nuestro Creador y porque es nuestro Salvador. Nos ha comprado dos veces, nos ha creado, pero después, cuando estábamos perdidos, ha venido para buscar y salvar
a los que estábamos perdidos y se dio Él mismo como precio del rescate. Murió por nosotros, pagó por nuestros pecados. Entonces, cuando entendemos bien esto, se abre delante de nosotros un camino de servicio al Señor que nos ha salvado y un camino también de santidad. El camino de servicio es inseparable de la santidad, así como lo es también esta frase que como broche de oro acompaña casi todos los mandamientos de Levítico 19. Yo, Jehová, vuestro Dios. Es como si el Señor pusiera su sello. Tienes que hacer lo que yo te digo porque yo soy tu Dios y tú eres mi siervo y tú eres mi pueblo y tú eres mi hijo. Hay una legítima autoridad sobre tu vida que queda recalcada cada vez con esta frase. La verdadera razón y motivación para obedecer siempre al Señor. La verdadera santidad, la verdad es que la santidad sin amor es como una caricatura fea, ¿verdad? No gusta. Yo creo que no le gusta ni a Dios. Cuando el Señor nos dice en 1 Corintios 13 que sin amor nada de lo que hagas sirve, ni tiene significado, ¿no? Aunque des tu vida como mártir para ser quemada, aunque des todo lo que tienes a los pobres, aunque tengas todos los dones más preciados, ¿no? de lenguas, de profecía, de conocimiento, de misterio, de toda ciencia. Dice, si no tienes amor, eres tan molesto como un metal que resuena, bum, bum, bum. Ya sabéis, con lo de las resonancias, cómo te ponen la cabeza las resonancias magnéticas, que algunos, mientras lo van entrando ahí por el túnel, están saliendo ya corriendo por el otro. No sé por dónde encuentran la salida, pero salen huyendo, con tal de no, bum, bum, bum. El metal, eso me recuerda lo que Pablo dice, el metal que resuena y el címbalo que retiñe, ¿no? Yo creo que ahí han metido los metales y los címbalos en esas máquinas. Pues, como os decía, realmente no podemos separar, ni deberíamos nunca hacerlo, la santidad del amor, porque sin el amor la santidad se convierte en una fea caricatura de lo que Dios quiere que seamos y de cómo Dios quiere que vivamos. Es inseparable, la verdadera santidad es inseparable del verdadero amor. El Dios 3 veces santo es el Dios de amor, ¿o no? El Dios justo, recto, el Dios todopoderoso, el Dios que envía terribles juicios a la tierra, es el Dios de amor, es el Dios de toda misericordia y consolación. Así que las reglas de santidad que encontramos aquí son verdaderas expresiones de amor. Dios nos orienta para que sepamos vivir en santidad y amor. Y a mí me gustaría compartir 3 expresiones del amor de Dios. La primera de ellas la primera expresión del amor de Dios que encontramos aquí es respetar a Dios. ¿Cómo podría ser de otra manera, verdad? Hay que respetar al Señor. Vamos a ver si lo leemos otra vez. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, versículo 17. Versículo 18, no te vengarás, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Y entonces, versículo 19, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Bueno, los de los animales no nos afecta mucho, a no ser que seas ganadero y yo no lo sepa, no te afecta mucho. A no ser de que podamos cruzar perritos, ¿verdad? Las mascotitas, a no ser, o gatitos, a no ser cosas de este tipo, no nos afecta. En lo de sembrar tu campo con mezcla de semillas, creo que tampoco nos afecta a la mayoría de nosotros. Lo que quizás sí nos afecta es que nos ponemos vestidos con mezcla de hilos. Pero bueno, tampoco es que vayamos mirando mucho las etiquetas, ¿no? Os digo esto porque puede parecer como algo ajeno a nosotros este capítulo, como algo lejano que tiene que ver con la sociedad agrícola, que tiene que ver con otras épocas, con otros lugares, con otras formas de vida. Pero en definitiva
nos vamos a fijar, vamos a sacar la lupa para ver esta primera fase. Mis estatutos guardarás. Dios, que es nuestro Señor, se propone que hacemos caso de muchas cosas, a veces hacemos caso de tonterías, pero Dios tiene especial interés en que hagamos caso de sus estatutos, que a diferencia de lo más sabio del ser humano, lo más sabio del ser humano está limitado en el tiempo y normalmente es algo que caduca, ¿no? Aún las normas y leyes, ¿no? Muchas de las, ya sabéis lo que pasa, ¿no?, en nuestro país, que muchas de las leyes que han promulgado el gobierno anterior, cuando venga el nuevo gobierno, dirán, no, esto de ninguna manera, vamos a cambiarlas. Las leyes humanas a veces duran muy poco. Y esto contrasta con la sabiduría y la palabra de Dios que permanece para siempre. Los estatutos del Señor contienen su sabiduría y su buena voluntad hacia nosotros y nos son dados para que, siguiéndolos, encontremos un camino de una mejor vida que le glorifica más. Así que para mí el significado de este versículo es, en primer lugar, entender esta infalibilidad y permanencia de la palabra de Dios que contrasta con las normas humanas caducas. Debemos respetar a Dios, a las personas, así como los principios y límites que Él ha puesto en su palabra y que afectan todas las áreas de nuestra vida. Una sociedad en la que no haya leyes se convierte en la selva, se convierte en el caos, se convierte en una anarquía. De hecho, ha habido partidos, ¿no?, que van por ahí, ¿no? Nosotros no queremos leyes, somos anarcos, no queremos ni leyes ni gobierno, queremos hacer lo que queramos, ¿verdad? Muy humano, ¿eh? Yo entiendo que esto es una filosofía muy humana, pero no es la voluntad del Señor para nosotros. Él nos ha dado leyes sabias, estatutos permanentes para que nos guiemos por ellos. Y el primero de estos, aunque pueda parecer extraño, es que el Señor ha puesto un orden en la creación que no quiere que traspasemos. Cuando tiene que ver con ayuntar el ganado o sembrar el campo con mezcla de semillas o tejer con diferentes hilos, nos parece como algo muy secundario, pero en realidad el capítulo anterior, el 18 y el siguiente, ha hablado, por ejemplo, de la sexualidad humana, de cómo quiere Dios que vivamos algo que Él ha puesto en el ser humano, algo que Él ha creado en nosotros. Y es ahí donde entendemos que vivimos en un orden que Dios no quiere que sea transgredido. Dios no quiere una sociedad anárquica en la que cada cual haga lo que le parezca, ¿no? Precisamente hay un libro de la Biblia en una época en la que sucedía esto y Dios tenía que enviar una y otra vez a jueces para que pusieran un poco de orden y de paz en su pueblo, ¿no? Porque cada uno, así lo dice la palabra, cada uno hacía lo que bien le parecía. Modernamente digo, lo que le daba la gana. Y entonces el Señor dijo, vamos a poner, enviaba personas para que restauraran el orden. Y así es también. El Señor ha creado al ser humano, y le ha dicho, creced y multiplicaos, hombre y mujer, los bendijo Dios y les dijo, llenad la tierra, creced y multiplicaos, sojuzgad esta tierra, es decir, administradla, gobernadla, cuidadla, ¿no? Algo que no vemos a menudo, pero ese es el plan de Dios para el ser humano. Y entonces cuando estableció el matrimonio, un capítulo siguiente, esto es Génesis 1, y en Génesis capítulo 2 dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, en esta situación vemos claramente el designio de Dios para el ser humano. El capítulo 18 y el capítulo 20 de Levítico muestran que todas las aberraciones sexuales se apartan de este sabio designio que Dios ha establecido para el ser humano. Ni la promiscuidad, ni la homosexualidad, ni la zoofilia, ni otras perversiones que se mencionan en estos capítulos son la voluntad de Dios
para el ser humano. ¿Por qué? Porque rompen el orden de lo que Él ha creado. Porque mezclan cosas, por ejemplo, la mezcla sexual de una persona con un animal. Rompen lo que Dios ha establecido. Quiebran esa armonía que Dios ha puesto. Dios nos ha creado de una forma sabia y sabio es que sigamos sus consejos para vivir como Él quiere. Entonces, en cuanto a esto, quisiera decir también que en este pasaje que hemos leído, por ejemplo, en los versículos 26 al 28, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas ni dañaréis la punta de vuestra barba, no os sajaréis del cuerpo por un muerto, ni imprimiréis o os tatuaréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. ¿No? En esto vemos también cómo el amor a Dios es el principio de la santidad. Todas estas cosas que se mencionan aquí son cosas que tienen que ver con las falsas religiones de la tierra prometida donde ellos iban a entrar para tomar posesión de lo que Dios les iba a dar. Pero debían evitar poner falsos dioses en el lugar que solo a Dios corresponde. Y todas estas cosas mencionadas aquí tienen que ver con dejar al Dios verdadero a un lado para seguir otros caminos, ya sea para conocer el futuro, ya sea para manipular el futuro, ya sea para entrar en el mundo del espiritismo, como parece ser que lo hacían aquí. No os sajaréis o no os cortaréis vuestro cuerpo por un muerto, ¿no? Eran cosas que eran peligros muy reales para ellos, pero a ver, si a ciertas horas del día o de la noche, cuando tú estás accionando el canal de televisión, no son cosas tan antiguas. Esto sigue siendo un comercio tremendo, una fuente de ingresos, yo diría, abusando de la buena fe de la gente, y en algunos casos sigue siendo una forma de consultar a otros espíritus y a otros dioses en minúscula para conocer o determinar, influenciar nuestro futuro. Y a todo esto dice Dios: no debe ser así en mi pueblo, porque yo soy vuestro Dios, yo conozco vuestro futuro, yo no solo lo conozco, sino que yo controlo vuestro futuro. Yo soy el Dios soberano que hago todo lo que quiero, el que hace todas las cosas conforme a su voluntad. Este es nuestro Dios, en sus manos estamos, nuestra vida está en sus manos. Y en este sentido podemos confiar de que Él será cual poderoso gigante para protegernos y para prosperarnos en todas las cosas que estemos necesitados. Además, en el versículo 30 dice: mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Ayer celebramos el día de San Jordi y del libro, ¿no? La rosa y el libro. Yo creo que es una de las tradiciones por las que Cataluña es más conocida alrededor de todo el mundo, y además es muy bonita porque está el cariño, la estética, la cultura, hay muchas cosas relacionadas con la celebración de San Jordi. Y entonces esto me hace pensar en lo que acabo de leer, ¿no? Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. ¿Qué prioridad tiene para nosotros el día del Señor? En algunos lugares donde yo he estado, si coincide con el Día de Reyes, la asistencia de la iglesia puede llegar a ser el 50%. ¿Por qué? Porque la tradición ya lo sabéis, que no eran reyes, eran magos, pero no eran reyes. Y que además, bueno, no voy a decir, por si alguno todavía no ha descubierto el trasfondo completo de esa tradición, ¿no? Pero, no, que una vez... Eso me ha quedado grabado, ¿eh? No sé qué dije de los reyes, pero ha sido lo peor que he podido decir desde el púlpito, porque me esperaban a la salida. Se ve que desvelé el misterio para personas que allí todavía lo ignoraban, ¿no? Entonces, ¿qué lugar ocupa el día del Señor en nuestra vida? Pues te lo voy a decir. Eso simbólicamente tiene mucha importancia.
porque el lugar que ocupe el Señor se verá reflejado en el lugar que tú le das a ese día en tu vida. ¿Es prioritario para ti honrar a Dios el día del Señor? ¿Es prioritario venir a la iglesia? Ya sé que hay causas de fuerza mayor, que a veces la salud lo impide, o personas que trabajan en diferentes trabajos necesarios, como es la sanidad o la seguridad o de otro tipo, o simplemente por la necesidad económica que trabajan en domingo. Vale, esa es otra cuestión. Pero yo estoy diciendo cuando por pereza, por otras razones, porque hacen un partido muy importante, ¿cuántos no habrán fallado un domingo porque el horario coincidía con un partido muy importante? No estoy hablando de los partidos políticos, realmente, ¿qué lugar y qué importancia le damos? La palabra de Dios es muy clara. Mis días de reposo guardaréis, dadle al Señor la honra que merece, honrad el día del Señor y Él os bendecirá. Y asimismo con el santuario, mi santuario tendréis en reverencia y respeto. La casa de Dios no es como nuestra casa. Algunos se comportan en la iglesia como si fuera su casa. Para mal. Qué mal, ¿verdad? Si es para mal, qué mal. Si te comportas como si fuera tu casa para bien, qué bien. Pero si es para mal, es terrible realmente. Porque esto no es nuestra casa, es la familia de Dios. Aquí debemos seguir las normas que ha establecido nuestro Padre, que el amor reine, que la paz y la armonía siempre estén entre nosotros, que el perdón abunde y que las relaciones sean fraternales en el mejor sentido de la palabra. Porque también en nuestras instalaciones, esta sala de cultos también habla de la importancia que tiene para nosotros el Señor. ¿Verdad? Cuando el profeta Habacuc y el profeta Ageo y Malaquías, sobre todo Ageo y Malaquías, ¿no? Cuando ellos, y también el profeta Zacarías, los profetas del final, del último periodo, les decían al pueblo de Dios: ¿cómo es que vosotros tenéis unas casas tan bien artesonadas, ¿no? Que era lo máximo en aquella época, revestidas de madera, ¿no? Bien decoradas, cómodas, confortables, dignas, y que mi casa está en ruinas? Esto es un mensaje claro para el pueblo de Dios. ¿Qué importancia tiene para ti Dios? El lugar en el que le damos culto, el lugar al que invitamos a las personas a venir a escuchar la palabra de Dios, tiene su importancia, aunque Dios está en todos los lugares y en cualquier momento de nuestra vida lo podemos encontrar allí donde estemos, pero el lugar tiene su importancia. Por esto en nuestras iglesias no hay imágenes. Esta fue una de las primeras, y yo diría de las pocas medidas que tomó la reforma, los primeros reformados, cuando cambiaron las iglesias hasta ese momento católico-romanas en iglesias protestantes reformadas. Quitaron las imágenes para que la adoración a Dios fuera en espíritu y en verdad. Porque en la Biblia dice: no te harás imágenes de lo que hay en el cielo ni de lo que hay en la tierra. Ni me hagáis qué imagen, pregunta Dios, ¿qué imagen me compondréis? ¿Qué imagen me vais a hacer? Que no sea una caricatura de mí. ¿Cómo puedes hacer una imagen del Dios que es un espíritu puro, eterno, infinito e invisible? No se puede. Se convierte inmediatamente en una caricatura, en algo ofensivo, que no comunica a Dios, sino todo lo contrario, lo mal comunica. Por eso el Señor nos dice: no te harás imágenes. Y el versículo 32 nos dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. El temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. El temor de Dios, que es apartarse del mal, poner una distancia la máxima posible entre el mal y nosotros. Pero hay mal en nuestro corazón, hay pecado en nosotros. Necesitamos la obra de Dios que nos purifica y que nos santifica. Pero de tal manera, qué importante es esta breve frase:
del versículo 32. De tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. No se puede caer en el compadreo con Dios. Perdonadme que lo haya dicho así, pero esto no se puede decir de otra manera. Algunos se han sobresaltado, le pido humildemente disculpas. No se puede caer en el error de compadrear con Dios. Dios es un Dios de amor y misericordia, pero es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el Dios 3 veces santo. Hemos de andar en el temor del Señor todos los días de nuestra vida, y al venir a su presencia hemos de adorarle con respeto y reverencia, porque este es el primer punto de lo que quería, y el más importante de lo que quería comunicaros. La expresión verdadera del amor a Dios es respetarle, temerle, honrarle, reverenciarle. Y esto nos lleva a la segunda expresión, que como no puede ser de otra manera, la segunda expresión de amor es respetar a las personas. Te voy a pedir que hagas algo, unos momentos de reflexión. Piensa un problema personal, un problema interpersonal, de relaciones personales que hayas tenido y que haya sido por culpa tuya. Un problema que has tenido con una persona a la que has ofendido, a la que le faltaste de alguna manera, ¿no? Y que lamentablemente a veces no se puede reconducir. Es decir, el daño causado es tan grande que esa relación no vuelve a ser nunca más igual. No porque tú no quieras que sea restaurada, sino porque aquella persona se ha quedado muy dañada, muy ofendida, muy malherida, y a partir de ese momento, aunque te perdone, pone distancias contigo. Y yo estoy seguro que si pensamos bien, no hace falta, ahora es difícil pensar mientras yo voy hablando como una metralleta, pero si lo pensáis bien, los más graves problemas interpersonales que hayamos tenido seguramente es o porque te han faltado el respeto de una forma grave a ti, o porque tú has faltado al respeto de forma grave a otra persona. Seguramente alguno, aunque ahora por esto te pueden procesar, y seguramente alguno recordará una buena bofetada que le dieron cuando era pequeño por haber hecho algo muy grave de falta de respeto a los demás, sea tu padre, sea tu madre, sea el profesor. Ahora es delito, pero en aquella época no. Y entonces seguramente hemos tenido la pedagógica experiencia de que nos hayan corregido en el acto y que lo hayan hecho de forma estrepitosa. ¿Por qué? Porque faltamos al respeto a esa persona. Y no encontró otra manera mejor de comunicárnoslo que esa bofetada. Pero es así, hermanos, la falta de respeto, yo creo que no hay amor si no hay respeto a la otra persona. Por ejemplo, cuando vivimos, ¿no?, en una sociedad muy sensibilizada al tema de los malos tratos, y con razón, ¿no?, y más que deberíamos sensibilizarnos. Y entonces, en esa situación, la persona puede tener un discurso tan engañoso como te quiero mucho, pero te pego cuando me enfado, ¿no? Puede tener un discurso completamente demencial, eso es una barbaridad, pero más o menos eso es yo te quiero mucho, de verdad, lo que pasa es que cuando me enfado pierdo el control y te hago daño. En esa situación, y en todas yo creo, el amor va inseparablemente unido al respeto. Si me amas de verdad me respetarás, porque si no, no me amas. Es otra cosa. Es el sentimiento de que te pertenezco, de que soy tuya, o de que eres mío, o de que es otra cosa, no es amor. El amor respeta, siempre, porque no busca lo suyo y no hace nada indebido. El amor respeta. Así que en este pasaje hemos visto tremendamente, ¿no? Se hace referencia, yo como veo la hora, voy a hacerlo de forma muy rápida, pero me gustaría que veáis cómo ya aquí, en este lugar, en el Sinaí, o sea, en ese momento en el que el pueblo de Dios estaba todavía en el desierto del Sinaí, amarás al prójimo como a ti mismo, no te vengarás, no guardarás rancor, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por favor, recordad que esto no quiere decir
ama al prójimo en lugar de a ti mismo. ¿Vale? Esto no es lo que dice el versículo, ¿no? Hay personas tan abnegadas y dicen, yo vivo para los demás, pero yo no me amo ni me respeto. No, no, no. El amor bien entendido empieza por ti mismo, y el respeto por ti mismo. Ama al prójimo como a ti mismo, no en lugar de ti mismo. Tampoco dice más que a ti mismo, ¿no? Sino como a ti mismo. Porque se sobreentiende que nos amamos y que ese amor sano, saludable, lo podemos compartir generosamente con los demás. Y entonces esto tomará formas de que, por ejemplo, es castigado el hombre que abusa de la esclava que tiene en su casa. Es castigado con azotes. Y tiene que presentar un sacrificio en la puerta del tabernáculo que nos habla de la obra perfecta de Cristo. Tiene que presentar un carnero en expiación por su culpa. Y tiene que llevarlo allí y tiene que coger ese animal con las dos, imponiendo sus manos, como queriendo decir, el que merece este castigo soy yo por haber hecho esta maldad. De la misma forma que nuestras culpas y pecados han sido transmitidos a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de la misma manera, simbólicamente, mirando hacia adelante, hacia el Cristo prometido que nacería 1400 años después, así debían hacerlo en Israel. Y también vemos aquí en relación con la prostitución. Hay una organización evangélica que se llama, no sé si la conocéis, Stop the Traffic. ¿La conocéis? Sí, es una organización, los padres del fundador o el que gestiona esta organización vienen a la iglesia de la mañana y uno de sus dos hijos es quien, al menos en los años que yo estuve relacionado, gestionaba, dirigía esta ONG evangélica que tiene como meta detener el tráfico de la prostitución, porque muchas de las personas que se prostituyen lo hacen obligadas por mafias a hacerlo. Normalmente son chicas, pero puede ser el caso de chicas y chicos, de niños y niñas. Stop the traffic. Vemos aquí cómo realmente el Señor en el versículo 29 dice: no contaminarás a tu hijo, a tu hija, haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. ¿Verdad? Este no es el plan de Dios. Esta no es la voluntad de Dios. Por lo tanto, no es la voluntad de Dios ni que induzcamos a alguien a la prostitución, ni que usemos de la prostitución para satisfacer nuestros instintos. La voluntad de Dios es que su pueblo esté limpio de este pecado. Y después nos habla aquí también de los ancianos. ¿Cuál es tu actitud? Os lo voy a preguntar a vosotros allí, el sector de allí que es donde hay más juventud acumulada, en este lado. ¿Cuál es nuestra actitud? Allí también, ¿eh? ¿Cuál es nuestra actitud hacia los ancianos? Aquí lo dice muy claro. Delante de las canas te levantarás. Hay una locución en los ferrocarriles que te lo recuerdan, ¿verdad? Recordeu que els seients, suposo que en el TMB, en el metro también, recordad que los asientos reservados, por favor, levántate, porque a veces ves una pobre abuelita que está a punto de matarse en el metro, que va muy rápido, y todos los jóvenes que son capaces de hacer el pino, sin problemas, están ahí cómodamente instalados con sus móviles. Chin, 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 chin. La palabra de Dios es sumamente humanitaria, respeta las canas, respeta a las personas mayores, respeta la sabiduría y la experiencia de esas personas que te pueden transmitir tanto. Esto tiene que ver con el honra a tu padre y a tu madre. En un sentido, todas las personas mayores merecen el respeto que merecen y que han merecido nuestros padres. ¿Y qué decir del extranjero? Versículo 33 y 34. Cuando el extranjero mora con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. No le oprimiréis, ¿verdad? Esto se tendría que gritar a ver si llega a los empresarios y a las pequeñas, medianas y grandes empresas, con todo lo que se ha hecho en este país en tiempo de crisis, sobre todo con las personas extranjeras,
Todos, ¿eh? O sea, en este país lo que ha pasado es que hemos recapitalizado los bancos, nosotros somos ahora bastante más pobres y a partir de ese momento han bajado los salarios y el que quiera trabajar tiene que trabajar por menos. Sé que es bastante más complicado, pero yo no entiendo mucho y lo tengo que explicar así sencillo, ¿no? Pero es así que la palabra de Dios dice: no le oprimáis, porque lo tenéis que tratar como a uno de vosotros. Y lo tendrás que amar como a ti mismo. Es la segunda vez que aparece esta frase: ámalo como a ti mismo. Stop the traffic y stop a la xenofobia. Qué vergüenza lo que hemos visto en las fronteras que se han levantado en Europa y en el trato vejatorio que han sufrido esas pobres personas y familias y niños huyendo de la muerte, de la guerra y de la destrucción de la que huían. ¡Qué vergüenza! Que el Señor nos libre y nos guarde de que nunca nosotros caigamos en algo así. Porque nos dice la palabra: acordaos, acordaos. Extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo he sido inmigrante varias veces en Francia, así que sé lo que es. Sé lo que es el sentimiento de inferioridad que tienes cuando estás en un país que no es el tuyo, cuando no te entiendes bien, cuando no sabes cómo funcionan las cosas, dónde hay que arreglar los papeles, dónde hay que hacer este trámite. Sé lo que es. Y la verdad es que no es nada agradable. Gracias a Dios por las personas humanas que tienen compasión, que ayudan, que tienen un trato correcto, que tienen amabilidad y que tienen un corazón grande, generoso, para ayudar al extranjero que está con nosotros. Porque dice el Señor que